El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 21, versos 15 al 25, dando fin así a la serie de estudios del Evangelio según San Juan. Y le he pedido a nuestro profesor Salatiel Palominos que nos dé una recapitulación de los puntos más importantes de todo el capítulo, ¿verdad? Así que prepare su mente, prepare su corazón para recibir la palabra de vida que transforma. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos transforma, Señor, nos renueva, Señor, nos hace nuevas personas, nuevas criaturas, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que tomes control de este estudio, de lo que hoy vamos a aprender, Señor, que uses los labios de nuestro profesor, el doctor Salatiel Palominos. Gracias por la sabiduría que tú le has dado, Señor, a tu siervo, por esa gran experiencia que él tiene, Señor. Tenemos mucho que aprender, Señor. Te damos gracias por tenerlo el día de hoy y seas tú glorificado en todo, Señor. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Así que reciban con un fuerte aplauso a nuestro profesor, el doctor Salatiel Palomino. Adelante, profesor, bienvenido. Hermanas y hermanos, me da mucho gusto saludarles, me alegra estar con ustedes. Es una bendición y un gran privilegio para mí acompañarles y sobre todo alabar a nuestro Dios, honrar a aquel que dio su vida por nosotros. Que la honra y la gloria sean para Él. Antes de comenzar nuestro mensaje de esta mañana, como anunció mi hermano Mario, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que están terminando de estudiar ustedes ahora, que se trata del Evangelio de Juan. A ver si puedo yo aquí mover a esto. ¿No? Ahora sí. En la estimación de la Iglesia por todos los siglos cristianos, el Evangelio de Juan ha tenido un lugar muy especial en el corazón del pueblo de Dios. Porque el Evangelio es una de las formas de literatura más hermosas de las Sagradas Escrituras. En la antigüedad era costumbre usar las figuras que aparecen en el Apocalipsis para describir a los 4 evangelios. Había 4 figuras o 4 seres y cada uno tenía diferentes rostros. Uno de esos seres dice que tenía la cara como águila. Y el águila es nada menos que el animal que se escogió para describir el Evangelio de Juan. Por el hecho de que el águila suele volar muy alto, más alto que muchos de las otras aves, pero además tiene una profundidad, una visión que alcanza a ver desde lejos los más pequeños detalles. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, tenemos esa aproximación a la personalidad de Jesucristo. Desde las alturas, desde muy alto, ¿verdad? El apóstol Juan penetra en la profundidad del corazón y de la enseñanza de Jesucristo, y por eso es una de las piezas de las Escrituras que más han enriquecido la vida de los cristianos y alentado nuestro caminar en el mundo. Brevemente, vamos a decir que ustedes estudiaron este libro y lo más esencial se puede encontrar dividido en estas 6 partes. La primera y la última, en un sentido, están separadas de las otras. Y por eso se le suele llamar a la primera sección el prólogo, la introducción.
Y la última sección, el epílogo, que es el capítulo 21. Entonces, en la historia que nos presenta el apóstol Juan acerca de Jesús, comienza en ese prólogo profundizando lo más alto que las Escrituras han podido hablar acerca de Jesucristo, diciéndonos que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Vean cómo el apóstol Juan se va hasta lo más antiguo que nosotros podamos pensar, al mero principio de todas las cosas. Y ahí está Jesucristo, la palabra, que después, versículo 14, se hizo un ser humano de carne y hueso como nosotros, y moró, vivió, habitó entre nosotros. Después hay estas 5, o mejor dicho, 4 partes. La primera tiene que ver con el ministerio de Juan el Bautista. Los evangelios coinciden en decir que el ministerio de Jesús comenzó en el gran avivamiento espiritual que produjo el gran predicador que fue Juan el Bautista. Con él se renovó el espíritu profético entre el pueblo de Israel y provocó una enorme respuesta espiritual, un avivamiento en la esperanza y en la fe de Israel. Jesús comienza su ministerio precisamente cuando Juan predica en el desierto, y eso se cubre en el primer capítulo después del versículo 18. Después tenemos el ministerio de Jesús, que cubre una buena porción del Evangelio, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12. A diferencia de los otros evangelios, el Evangelio de Juan se concentra en lo que Jesús hizo en Jerusalén. Mateo, Marcos y Lucas hablan más de lo que Jesús hizo en Galilea. Ustedes saben que Galilea era la parte norte de Israel, era ya el margen de la nación de Israel conectada con otras naciones diferentes a Israel. Y en el centro estaba, por supuesto, la capital, Jerusalén, donde se controlaban todas las cosas. Era el centro de la vida espiritual, religiosa, pero también el centro de la vida política en Israel. Ahí estaba la sede del gobierno romano que controlaba la región. Los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hablan más de lo que Jesús hizo en el norte del país, la zona marginada conocida como Galilea. Y la zona central, que es Jerusalén, es la que más se menciona en el Evangelio de Juan. Y esto se cubre en esos primeros 10 capítulos, entre el 2 y el 12. El capítulo 13 comienza una parte muy especial del Evangelio de Juan, que no se encuentra en los otros evangelios. Y es todo ese momento en que comienza la semana final de la vida de Jesús. Pero los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 no los encuentran ustedes en los otros evangelios. Son los discursos que Jesús le dio a sus discípulos la noche que fue entregado. Es una porción muy intensa y muy hermosa del Evangelio de Juan, donde Jesús abre su corazón despidiéndose de sus discípulos. Sabe el dolor, la aflicción que van a sentir ellos porque Él se va, y sobre todo por la forma tan violenta de esa separación en la crucifixión de Jesús. Y entonces los prepara y los consuela de una forma tan hermosa en esos 4 capítulos. Y luego ya los otros capítulos contienen lo mismo que los evangelios sinópticos, el resto
de la semana de pasión. Y la quinta parte está dedicada a la resurrección del Señor. El capítulo 20 se dedica a describir lo que sucedió el día de la resurrección del Señor. Como ustedes se dan cuenta, en la resurrección se termina la historia de Jesús. Y ahí se cierran los evangelios. En un sentido, Juan ya había cerrado su evangelio con el relato de la resurrección de Jesús. Y miren cómo termina el capítulo 20. Al final de ese capítulo dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas son escritas o se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Eso le da el cierre al Evangelio de Juan. Y entonces, ¿por qué agregar el capítulo 21? Precisamente es por eso que se le llama el epílogo. Y hace referencia a una manifestación, a una aparición de Jesús, ya avanzadas los días después de su resurrección. Semanas después de su resurrección, Jesús se apareció a los discípulos y por eso se contiene esto en este último capítulo que se agregó después de que posiblemente Juan ya creía que había terminado todo su libro. Al reflexionar posteriormente, agregó este capítulo 21, que es el que estamos estudiando. Empezaron ustedes la semana pasada y hoy vamos nosotros a continuar. El epílogo en Galilea es importante porque trata estos tres aspectos. Uno que se concentra en el grupito de los apóstoles. Luego un segundo episodio que se concentra en la persona de Pedro. Y un tercer episodio que se concentra en la persona de Juan. Y los tres tienen como propósito mostrar cómo Jesucristo restaura la misión cristiana que podría haberse acabado. Y ustedes estudiaron como en el domingo pasado o antepasado, cómo los apóstoles se dedicaron a pescar. La frase voy a pescar, que aparece allí en la primera parte del capítulo 21, no quiere decir que Pedro estaba de descanso ese día, que se iba de vacaciones a pasar un día tranquilo allí con su, ¿qué diríamos? Su Coca-Cola, ¿verdad? Otros dirían otras cosas, pero vamos a decir su Coca-Cola, en una lanchita, su anzuelo, tranquilito en el mar allí, disfrutando. No, eso no es lo que quiere decir Pedro. Pedro quiere decir, yo cancelo este negocio de seguir a Jesucristo, porque de eso yo no puedo vivir. Yo tengo familia, tengo que sostener, yo soy hombre responsable, así que, amigos, yo me voy a pescar. Quiere decir, yo me regreso a mi antigua profesión para mantenerme. Aparentemente, Pedro está renunciando a seguir la misión de Cristo Jesús. Y lo lamentable es que los otros apóstoles le dijeron, ¿qué cosa?
vamos también contigo, Pedro. Y todos se reunieron y volvieron a lanzar su antigua empresa, Pedro y compañía. Pescadores. Y ahí los pesca Jesucristo. Y restaura el ministerio de los apóstoles. Es lo que estudiaron ustedes en el desayuno que les invitó Jesús a comer. Hoy vamos a estudiar entonces la restauración más individualmente, no la de todo el colegio apostólico, sino la restauración de Pedro. Y luego también vamos a hablar de la restauración de Juan. Inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, concede que al abrir tu palabra en esta mañana, tu Espíritu hable a nuestros corazones y nos muestre tus propósitos, tus planes para cada una de nosotras, para cada uno de nosotros, que hoy queremos también escuchar tu voz. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesucristo. Amén. La clave de este pasaje que vamos a leer está en esa frase que aparece como título para nuestra reflexión, que es sígueme tú. El contexto de esta historia es como sigue. ¿Podemos poner el texto o aparece o no? Muy bien, muy bien. Voy a leerlo solamente. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo Jesús, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.
Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Qué manera de cerrar el libro? Con una invitación al seguimiento, a seguir a Jesús. Y esa invitación la dirige Jesús a seres como nosotros. Los discípulos de Jesús no eran gentes distintas a nosotros. Tenían las mismas preocupaciones, los mismos problemas, las mismas necesidades y la misma fe. También tenían su propia personalidad, cada uno de ellos, igual que somos nosotros, diferentes los unos de los otros, las unas de las otras. Cada quien aquí somos diferentes, distintos. Tenemos un pasado distinto, una historia diferente, y nuestra personalidad, nuestros rasgos, nuestro mundo que nos ha conformado es totalmente diferente. Eso es la grandeza de cada uno de los seres humanos. Bueno, el Señor tiene una misión en el mundo, y esa misión la encarga a seres humanos como nosotros. Y aquí tenemos en esta historia la restauración de estos dos caballeros, la restauración de Pedro y de Juan. Ustedes van a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese libro se puede dividir en dos partes. La primera, los primeros 15 capítulos, van a concentrarse en la historia de Pedro y Juan. Juan muy poquito, y un poco más el apóstol Pedro. Pero a partir del capítulo 16, aunque ya había comenzado esta historia desde antes, se concentra el libro de los Hechos ya no en Pedro ni en Juan, sino en otro personaje que aparece por allí de repente, que se llama Pablo. Y por eso se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero prácticamente no menciona a ningún otro de los apóstoles más que a Pedro, a Juan un poco y a Pablo mucho. Esos tres apóstoles. Los primeros 15 capítulos, Pedro; los siguientes, a partir del capítulo 16, Pablo. Porque ambos tienen un papel importante que ha llegado hasta nosotros hoy en día. Gracias a estos hombres, existimos hoy nosotros como creyentes. Este grupo hermoso de mujeres y hombres que conocen a Cristo y le aman, que está aquí en este santuario, es fruto del trabajo de estos seres humanos hace 2000 años. ¿Se imaginan lo que va a pasar dentro de 2000 años? Cuando se hable del trabajo de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes. Porque fíjense cómo termina el libro. ¿Cómo dice? Que Jesús hizo muchas otras cosas y no están escritas en este libro. Todavía falta por escribirse un libro que dentro de 2000 años hable de las cosas que hizo la iglesia, ¿cómo se llama? Vida eterna. ¿Qué historia se va a contar
¿Tendremos nosotros la capacidad de Pedro y de Juan y de Pablo para que nuestra historia se cuente dentro de 2000 años y digan, gracias a los hermanos y a las hermanas de ahí, de esta congregación, ahora yo conozco el Evangelio? Después de 2000 años de que ustedes y yo hayamos pasado a la presencia de Dios. Digo, si es que todavía el mundo vive para entonces, ¿verdad? Pero esa es la dimensión. Dios continúa esta historia, no se ha acabado. Un momento el apóstol Pedro quiso que se acabara la historia, o cuando menos él no quiso ser parte más de la historia, y dice, me voy a pescar. Y Jesús le dice, no, mijito, no te vas a pescar, yo te pesco. Y lo pescó. Y Juan, él es más callado, no es tan impulsivo ni tan laberintoso como Pedro, y por eso aparece un poquito más, pero se nos pinta en la Escritura como que era el discípulo, ¿cómo llamamos? Amado, aquel discípulo al que amaba Jesús. Varias veces se dice eso. Así que era más joven, por supuesto, era el más jovencillo de los apóstoles y tenía un lugar especial en el corazón de Jesucristo. Pero también Juanito tenía sus problemitas. Y como Pedrito tenía más influencia, se jalaba Juanito. Pedrito les dijo, me voy a pescar, y Juanito dijo, pues déjame ir contigo, yo también voy. Y se hubiera acabado también Juanito, la historia de Juanito, colorín colorado. Pero no lo quiso dejar el Señor. No quiso dejar que se acabara esa historia. Y por eso restauró el ministerio de estas dos personas. Y el hecho de que Jesús restaure el ministerio de estas dos personas tan prominentes en la historia de la iglesia primitiva, significa que Dios también quiere restaurar y usar el ministerio de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. Sean que vengamos de Honduras o de Salvador, o Guatemala o México o los Estados Unidos, Dios nos quiere usar. Y necesita restaurar nuestras vidas. Y por eso nos dirige la palabra igualito que se la dirigió a Pedro. Sígueme tú. No tu hermano, no tu hermana, no tu padre, no tu madre, no tu hijo, no tu amigo ni tu vecino, tú. Y el Señor pronuncia nuestro nombre personalmente. Así como le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Yo te vi ahí en el templo cantando, estabas bien contentito y aplaudías y te gozabas. ¿De veras me amas? Y el Señor desea que esas expresiones de amor se afirmen con un seguimiento fiel de nuestras vidas para el Señor. Un seguimiento que tenga fruto para continuar esta historia. De estas cosas que no se escribieron en el Evangelio de Juan, ni en ningún otro de los evangelios, hasta que de aquí a 2000 años se escriba el Evangelio de los creyentes de vida eterna en Rockford. Entonces, nosotros le tenemos que seguir al Señor
según nuestras cualidades personales. Aquí nosotros vemos estos dos discípulos y son muy diferentes, clarito nos lo muestran así los evangelios. Como vemos la figura de Juan, Juan era un jovencito pero muy sensible, y por el hecho de haber intimado con Jesús, porque le amaba mucho y se notaba que Jesús era el favorito de Jesús. Jesús se lo jalaba cada ratito, vente mi hijo, vamos por acá, y se lo llevaba, y Juan que se iba contento con Jesús, pero desarrolló esta capacidad de tener discernimiento, pudo conocer muy de cerca a Jesús y bien desarrolló su discernimiento. Aquí en esta historia que nosotros acabamos de leer, lo encontramos, por ejemplo, en este capítulo 20, en el versículo 8. En el capítulo 20, versículo 8 dice, nos narra la historia de la resurrección, el día de la resurrección. La primera que se dio cuenta de la resurrección fue María Magdalena, pero no se fijó en nada. Ella nada más se dio cuenta que la tumba estaba abierta, que habían recorrido la piedra, y se asustó y se regresó corriendo a donde estaban Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba, y les fue a decir la noticia: se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han dejado. Y entonces Pedro y Juan escuchan eso. ¿Cómo? Y salen corriendo ellos también para la tumba, y efectivamente llegan y se dan cuenta. Pero dice la Escritura que el que corrió más pronto, más aprisa, era Juan, porque estaba muy muchacho, tenía una energía. Y Pedrito, pues sí, era un hombre fuerte, pero ya no tenía todo, ya no se cosía el primer hervor, decimos en México. Y luego dice, sin embargo, que Juan no entró a la tumba. Pero ya después llegó Pedro todo cansado, pero él sí se metió a la tumba. Y hasta después que se metió Juan, después de que se metió Pedro, ya entró Juanito. Pero ¿saben qué dice la Biblia allí? Que Juanito creyó, pero no Pedro. ¿Ven? Juan era más pronto para discernir y se dio cuenta de la resurrección, sin ver a Jesús. Nada más vio los lienzos, las sábanas, los vendajes, pero no vio nada más. La tumba abierta, por supuesto, el lugar vacío, pero él tuvo la capacidad de creer, Pedro no. Luego lo vemos aquí en el capítulo 21. Otra vez andan juntos, pero ahora andan haciendo lo que no debieron haber hecho, irse a pescar. Fueron a pescar, no pescaron nada durante toda la noche, y a la mañana tempranito, cuando está empezando a salir el sol, anda un hombre por ahí en la orilla del mar. Normalmente a esas horas, ¿quién andaría por allí? Un comerciante. Es un comerciante tratando de hacer negocio, comprar pescado barato a los pescadores para irlo a vender caro allá al mercado, ¿verdad? Negocio. Y ahí anda un negociante y quiere hacer trato con estos pescadores, pero no han pescado nada, fracasaron. Y entonces les dice: echen la red a la derecha del barco y encontrarán. Y la echaron y no podían sacarla de tantos peces. Y en ese instante, la grandeza de ese momento
otra vez mueve la conciencia de Juanito y se da cuenta y dice, ¡es el Señor! Y Pedro no se había dado cuenta, pero en cuanto Juan dice, es el Señor, Pedro se empieza a vestir y se tira al mar y es el primero en salir. Pero el que discierne siempre es Juan. Pedro es más lento en esa parte. Jesús amaba a Juan. Y lo amaba así como era. Muchacho, animoso, pero sobre todo que podía discernir y entender y conocer la presencia de Cristo, porque era su amigo, era pronto para discernir. Y hay gente en la iglesia que es muy sabia y que entiende las cosas del Señor, mientras otros nos cuesta mucho tiempo de veras entender las cosas, somos más tardos como Pedro. Pero Juanito era pronto para discernir las cosas del Señor. Pero Pedro era pronto para actuar. A él le gustaba la acción, no tanto estudiar y el pensamiento, no era muy dedicado a eso el apóstol Pedro, pero era un hombre, pero que de inmediato era el primero en lanzarse a hacer las cosas, como ustedes saben. Y aquí también se nos presenta en esa misma situación. Por ejemplo, fue el primero en lanzar la iniciativa. ¡Hey! ¿Por qué no nos vamos otra vez? Nos unimos, remendamos nuestras redes, parchamos nuestros barquitos y nos vamos otra vez a pescar para mantener a nuestras familias. Era un hombre con iniciativa. Seguramente saldría aquí en las noticias de los mejores emprendedores de Rockford, ¿verdad? Y de Chicago. Ya ven que les gustan las noticias sacar a las gentes más emprendedoras. Bueno, seguro que Pedro estaba allí en las noticias todo el tiempo porque era muy creativo para los negocios. Siempre quería trabajar, hacer algo. Y por eso toma la iniciativa más triste de su vida, otra vez, de dirigir equivocadamente a sus compañeros y dedicarse a pescar. Pero ese era su impulso, su capacidad. Era pronto para actuar. Y luego aquí en este capítulo, como ya vimos, cuando Juan dijo que Jesús era el que estaba allí a la orilla del mar, Pedro de inmediato fue el primero que se lanzó al mar. Dejó a los otros compañeros en el barco y él salió nadando, corriendo, no sé cómo salió, pero él salió primero para encontrarse con Jesucristo. Y nunca lo volvió a traicionar, pero era pronto dispuesto a la actividad. Dios nos puede ayudar y nos puede usar para esta historia que Él sigue creando hoy en día. Y nos invita a seguirlo. Tú que eres estudioso y espiritual y que tienes discernimiento piadoso, o tú que eres impulsivo y te gusta actuar aunque no entiendes muy bien las cosas y cometes muchos errores, pero también puedes participar. Sígueme tú. De acuerdo con tu personalidad. Dios no rechaza nuestra personalidad. Algunos nos sentimos, pues a mí cómo me puede usar Dios. Yo no tengo, miren, cuando yo era chamaco, yo no quería ser pastor. Mi padre me dijo varias veces, hijo, ¿no te gustaría ser pastor? No, qué cosa más horrible para mí, eso era impensable. Pero en parte es porque yo veía a mis pastores, qué hombres tan santos, qué hombres tan inteligentes, y yo, ay Dios mío, era una fichita.
¿Cómo iba yo a ser un pastor si pues, era un chamaco? No malvado, pero no tenía yo esa espiritualidad, ni esa sabiduría. Tenía un miedo de hablar en público, como nadie más lo tenía. No era para mí, eso no era para mí. Y sin embargo, miren, el Señor me agarró y también me pescó. Y cuando yo no quería, y aunque le había dicho a mi papá que no, el Señor me dice, pues ahora sí. Y me llamó. A todos, a todas, nos llama el Señor, sígueme tú. Y nos puede llamar también de acuerdo con, vamos a cambiarle aquí, nuestro temperamento. Juan varias veces en los evangelios, y en este en particular, pues aparece también como un discípulo joven y amable. Hay gentes con las que uno siempre quiere estar, porque son gentes bonitas, gente amigable, sencilla, abierta. No es gente complicada, ni regañona, ni amargada. Gente jovial, alegre, feliz, que cuando uno está se siente contento con ellos. Bueno, así yo me imagino que era Juan. Y por eso Jesús lo quería mucho y se lo jalaba siempre para traerlo de cerca. Era un buen muchacho y era amable, era buen amigo, era leal y seguramente el Señor vio en él estas capacidades. Y en todos estos pasajes que se mencionan ahí y que se los pueden llevar ustedes para estudiar en su casa para que no se haga tan largo el sermón, se van a dar cuenta que era este hombre de esa capacidad. Era un hombre amable y Jesús lo amó. Y hasta aquí se nos menciona, ¿verdad?, el discípulo a quien Jesús amaba. Hay algunos que se imaginan que porque nunca se da el nombre Juan, algunos lo identifican con Lázaro. Lázaro fue el hombre a quien Jesús resucitó exactamente antes de llegar a Jerusalén a la fiesta de la Pascua donde crucificaron a Jesús. Y en la historia de la resurrección de Lázaro, ustedes se acuerdan que Jesús lloró. Jesús lloró porque había muerto su amigo. ¿Y se acuerdan qué decían las gentes? Miren cómo lo amaba, cuánto lo amaba. Y por eso algunos creen que el discípulo amado no era Juan, sino Lázaro. Pero lo cierto es que Lázaro no figura para nada en la historia posterior del cristianismo, del evangelio. En cambio, Juan sí. De modo que esta era la figura importante o la persona de quien estábamos hablando correctamente. No era Lázaro, sino Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, por alguna razón. Pedro, ¿era amable? No estoy muy seguro de que Pedro fuese tan amable. ¿Se acuerdan que una vez le cortó la oreja a un policía del templo, uno de los siervos del sumo sacerdote? Así que Pedrito era de armas tomar. Era un hombre impulsivo, quería hacer cosas y a veces sin pensar, pero así y todo lo amaba el Señor también y lo quiso usar conforme a su temperamento. Él era un líder nato,
Pedro nació para ser el primero de todos en la escuela y en la familia y luego en las empresas del trabajo y entre los apóstoles. Pedro siempre quería salir adelante, a veces equivocadamente, pero él tenía esa capacidad, dispuesto a cualquier cosa. Cuando Jesús habló en ese discurso tan hermoso de entre los capítulos 13 al 17, se narra también el momento en que Jesús dijo que iba a morir, y Pedro le dijo, cuando Jesús dijo, yo voy a irme, pero ustedes no me van a poder seguir. Y Pedro le dice, ¿cómo no, Señor? Yo te voy a seguir, aunque tenga que morir, y yo sí te sirvo. Ven, era impulsivo. Aquí estaba dispuesto a morir, y al ratito lo estaba negando ante una mujer, como vamos a ver más adelante. Pero de todas maneras, Dios usa nuestra personalidad, nuestros talentos y nuestro temperamento, como quiera que seamos nosotros. De todas maneras, que el Señor nos dice, sígueme tú. Pero también Dios nos llama a servirle en medio de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestras fallas. Por supuesto, la más notable es el fracaso de Pedro, porque Pedro, después de haber dicho allí junto a los amigos en la cena con el Señor Jesús, en la intimidad, Señor, aunque todos se echen para atrás, yo te voy a seguir, aunque tenga que morir. ¿Se acuerdan que Jesús lo regañó? Mira, Pedro, no sabes lo que estás diciendo, cállate la boca. Antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y efectivamente eso había sucedido. Y por eso es este pasaje, cuando Jesús le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me amas? Es la parte central o fuerte de este pasaje bíblico, y es lo que más nos llama la atención. Destaca el problema de Pedro, el fracaso de Pedro. Pero a pesar de ser el gran fracaso, Dios lo necesita y Dios lo llama para su servicio. Juanito, como decíamos, tenía lo suyo. Al principio de las historias de los evangelios, por ejemplo, lo que mencionamos aquí en Lucas, capítulo 9, dice que Jesús iba a atravesar por la región que se llama Samaria. Ustedes saben que la tierra de Palestina estaba dividida en varias regiones. En la parte sur, donde estaba la ciudad de Jerusalén, de allí para abajo se llama Judea. Luego viene, como quien dice, un paréntesis en la tierra, porque hay toda una zona, una franja, que se llama Samaria. Pero los samaritanos ya no eran judíos puros, y por eso los judíos no los querían, ni ellos querían a los judíos. Y era tanta la rivalidad que no dejaban que pasaran judíos por su tierra. Y los judíos ya no, que voy a estar pasando por allí, y preferían irse por otro lado para llegar a la parte norte, que es la región de Galilea. Los samaritanos no veían con buenos ojos a los judíos, ni los judíos a los samaritanos. Ustedes saben la historia de la mujer samaritana. Bueno, en esta ocasión Jesús iba a cruzar de sur a norte o de norte a sur, yo no sé, no recuerdo, pero los samaritanos se dieron cuenta que no iba a hacer mucho negocio
porque Jesús no les iba a comprar alimentos ni nada, él nada más quería pasar rápido y no lo dejaban pasar. Y se enojan Juan y su hermano Jacob. Y dicen, Señor, déjanos que pidamos que Dios mande fuego del cielo y que arrase con estos, que los acabe. Liquídalos. ¿Para qué queremos samaritanos? Y Jesús lo tiene que parar. ¿Se acuerdan que por esa razón, en la Biblia, en la historia de los apóstoles, Jesús les puso un apodo a esos dos hermanos, Jacobo y Juan, que eran hermanos. Les puso los Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Eran, pero sí, explosivos. Así que lo primero que vio Jesús en este muchacho, sí era joven y era amable, pero era muy bravo. Este andaba en las pandillas de seguro allí en Chicago. Era de armas tomar también, como Pedro. Y quería acabar con la gente. Y Jesús le dice, no, ni siquiera te das cuenta de qué clase de cosas estás diciendo. Y lo regaña el Señor Jesús. En otra ocasión, cuando Jesús enseña, 3 veces se nos narra en los evangelios que Jesucristo les dijo a los apóstoles, me van a matar. La primera vez, ¿se acuerdan que Pedro le dijo, no, Señor, eso no te vaya a pasar a ti, ni permitas eso, ni lo pienses? Bueno, en esas 3 veces que Jesús les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea entregado a los ancianos y lo golpeen y lo lleven a la tortura y después lo maten y lo crucifiquen y al tercer día resucita. Todas esas veces que Jesús enseñó, los apóstoles tuvieron miedo y no entendían y ni siquiera querían aclarar las cosas. Y no se dieron cuenta que también Jesús había hablado de la resurrección, excepto excepto Jacobo y Juan, los 2 hermanos. Está hablando de resurrección, está hablando de su reino. Y aprovechando que estamos aquí, Jesús, quisiéramos pedirte un favor. Quisiéramos que cuando vengas en tu reino, mi hermano y yo nos sentemos en tu gabinete, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Están pidiendo la cartera de secretario de Estado y secretario del Tesoro o de Hacienda. Quieren lo más importante. Son ambiciosos. Y otra vez Jesús les dice, no, están completamente equivocados. Eso ni siquiera yo lo puedo decidir, eso lo decide el Padre, para quienes Dios lo tiene preparado. Ustedes van a sufrir, pero el sentarse a mi diestra y a mi siniestra, no cuenten con ello. Así es que Juan tiene también cola que le pisen. Pero el Señor lo necesita. Y está dispuesto a perdonar y a pasar por alto esos errores del pasado. Porque Dios está interesado en restaurar el ministerio de todos, incluyendo nuestro propio ministerio, a pesar de nuestros errores. Y el error grave, por supuesto, de Pedro está aquí bien clarito en lo que leímos.
cómo Jesús lo restaura, preguntándole si le ama. 3 veces. Y Pedro ya no puede aguantar, cae fulminado por esa 3ª vez que Jesús le pregunta, dolorido, profundamente herido, se da cuenta qué malvado es él. Y dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que mi amor no es un amor tan fiel que digamos, te negué, pero te amo. Y es suficiente. El Señor lo restaura. Y restaura la vida y el ministerio de cualquiera de nosotros, de cualquiera de nosotras, a pesar de nuestros errores. Y especialmente por causa de nuestros errores. Porque nosotros, como yo les decía cuando era chamaco, que no quería ser pastor porque yo era chamaco latoso, no nos sentimos con la dignidad, con la capacidad para servir bien al Señor. Es el privilegio más grande que puede tener un ser humano. Y sentimos que no lo merecemos. Pero el Señor no siente eso. El Señor tiene todavía una historia que seguir escribiendo y está dispuesto a perdonar y a restaurar nuestra vida en su servicio. Por eso, Jesucristo continúa la historia con nosotros, hablándonos y llamándonos. Así como Juan fue restaurado, así como Pedro fue restaurado, tú y yo también podemos ser restaurados al ministerio que Jesús nos pide. En esta historia se contrasta muy bien la diferencia entre Juan y Pedro. Juan era el más joven y además fue el apóstol que vivió más años. El apóstol Juan, que era el más joven, se encargó de cuidar a la madre de Jesús. ¿Se acuerdan? Que allá en la cruz Jesucristo le dijo, hijo, ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué? Porque los otros hermanos de Jesús eran adversos, contrarios a Jesús, y María se quedaba sola. Y entonces le encarga a Juan que él la proteja. Y la protegió. Y la historia dice que Juan recibió a María por algunos años en Jerusalén y después se fue para Éfeso, una ciudad en lo que hoy es Turquía. Y allí desempeñó su ministerio y ahí vivió María. Todavía los turistas que van allí los llevan a la casa donde María supuestamente vivió con el apóstol Juan, que la cuidó. Y después todavía vivió Juan muchos años. El Evangelio de Juan y las cartas de Juan y el libro de Apocalipsis son los últimos libros que se escribieron al final del primer siglo. Así que Juanito vivió muchos años. Y por eso surgió esa historia que él no iba a morir. Solo por lo que dijo aquí Jesús. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú, le dijo a Pedro. Pero surgió esa historieta, esa leyenda entre los cristianos de la época, que Juan no iba a morir. Y no murió. Juan sigue teniendo un ministerio aquí con nosotros. Ustedes que estudiaron el Evangelio de Juan están siendo bendecidos
por esta historia que sigue. Juanito sigue viviendo en su labor mediante su libro. En cambio, Pedro tuvo que morir. Y Jesús le dice, ni te hagas ilusiones, mijito. Cuando eras joven, tú te vestías como querías e ibas a donde gustabas ir, pero ya que seas viejo, otros te vestirán, otros te ceñirán y te llevarán a donde no quieras. ¿A dónde llevaron a Pedro? A la muerte. Jesús le está anunciando un ministerio muy intenso, muy activo, pero muy glorioso. Va a morir como mártir. Y Juan lo dice. Esto dijo Jesús, dando a entender con qué clase de muerte tendría que morir Pedro. Y no sé si ustedes leyeron o oyeron o vieron, porque creo que también se hizo una película que se llamaba Quo Vadis. Me imagino que es una película muy, muy antigua porque mi abuelita nos decía de Quo Vadis. Es la historia de Pedro, que estando en la ciudad de Roma, se levantó una persecución contra los cristianos, la famosa persecución de Nerón. Nerón, el emperador romano, incendió Roma, le echó la culpa a los cristianos y los mandó matar y persiguieron a muchos cristianos. Y entonces, en esa novela se dice que Pedro iba huyendo de la ciudad de Roma para escapar del martirio, de la muerte. Pero en el camino Jesús le apareció y le preguntó en latín, porque Jesús tenía que hablar latín, que era el idioma elegante de la época, ¿verdad? Quo vadis, que quiere decir, ¿a dónde vas, Pedrito? ¿A dónde vas? Y con esas palabras, Pedro se regresó. Ya no se fue de Roma, regresó a enfrentar la persecución. Y lo pescaron y lo crucificaron. Pero al momento de morir, eso fue más o menos en la persecución del año 68. Otros dicen que fue hasta el 79, pero no sabemos. Pero la historia que se dice es que cuando iban a crucificar a Pedro, él dijo, yo no merezco morir como mi Señor Jesucristo, porque lo negué. Si me van a crucificar, crucifíquenme de cabeza. Y la historia es de que crucificaron a Pedro de cabeza. Y se cumplió lo que Pedro un día arrebatadamente dijo, yo estoy dispuesto a morir por ti. Y Jesús le concedió ese privilegio. Qué diferentes las historias. Unas de larga juventud, otras de una muerte tal vez prematura. Pero Dios no nos engaña, el Señor nos sigue llamando. Y la cuestión es que cualquiera que sea el estilo que nosotros vamos a servirle al Señor, el llamado del Señor es el mismo. Sígueme tú. Y como Jesús sigue obrando, y no se han acabado de escribir las cosas que Jesús puede hacer, Dios sigue hoy obrando. Y puede hacer una nueva historia con cada una de nosotras, con cada uno de nosotros.
Y por eso nos invita: sígueme tú. ¿Oyes su voz? No hay más que una forma, que es seguirlo. Amén. Hasta ahí se queda. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro profesor Salatiel. ¿Cuántos fueron bendecidos con la palabra de Dios? Gloria a Dios. Hay mucho que aprender, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos a dar gracias, vamos a orar. Hay algunas personas que venían en camino, se estaban comunicando conmigo. La hermana Gloria se le quedó su carro por allá, por Marengo. Estábamos buscándole a algún mecánico que le fuera a auxiliar. Y una hermanita también ahorita que venía entrando, encontró la puerta cerrada, menos mal estaba yo allá, he podido entrar. Pero damos gracias a Dios que ya están aquí. Así que, ¿por qué no oramos? Damos gracias a Dios por la palabra. Y terminamos este Evangelio de San Juan. Mire qué bendición. Vamos a empezar la próxima semana el libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Que en vez de llamarse Hechos de los Apóstoles, sería llamar Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? A través de los apóstoles, ¿verdad que sí? Pero no se la pierda la serie, empezamos la próxima semana. Así que aquí nos vemos a la misma hora. ¿Oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra no vuelve atrás vacía. Surge el efecto para el cual fue enviada, Señor. Que todo lo que hemos aprendido, Señor, podamos ponerlo en práctica, Señor. Podamos compartir de las maravillas de tu ley, Señor, a otros, Señor. Gracias, Señor, por los discípulos, hombres como Pedro, como Juan, Señor, hombres imperfectos, Señor, que fueron guiados, Señor, se dejaron guiar, siguiendo al Maestro, Señor. Qué ejemplo tú nos das, Señor. Personas imperfectas, tú las transformas en discípulos tuyos, Señor. Personas que eran sin letras, Señor, pueden ser usados grandemente por ti, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. No eran ellos, Señor, sino eres tú a través de tus discípulos moviéndote, Señor. Y la historia continúa, que podamos nosotros también seguir el ejemplo de estas personas, Señor, que lo dieron todo, Señor, estuvieron dispuestos aún a morir, Señor, por causa de tu evangelio, por seguir tu llamado, Señor. Que seamos siempre fieles a ti, Señor, y no nos soltemos de tu mano, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro profesor Salatiel, que nos ha expuesto tu palabra de una manera sencilla, Señor. Gracias, Señor, por la humildad, por la sabiduría que le has dado a tus siervos, Señor. Dale salud, bendícelo a él y a su familia, Señor. Y te damos gracias por su vida, Señor. Síguelo usando, Señor, para que pueda seguir instruyendo y enseñando tu preciosa palabra, Señor, a muchas personas. Te damos gracias por el ministerio que le has dado, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, no nos resta más que desearles muchas bendiciones de parte del Señor. Comunícase con nosotros y ahí está cómo usted se puede comunicar por la Iglesia Vida Eterna. Comuníquese, ahí está nuestra página web. Ya estamos empezando una nueva página web, así que pronto le vamos a mandar el link para que usted la descargue en su celular, Android o iPhone. Así que búsquenos ahí como Iglesia Vida Eterna, y no nos resta más que desearles muchas bendiciones de parte del Señor, y que la paz de Dios esté con ustedes, que su Espíritu Santo los guíe, los acompañe donde quiera que vayan. Señor, que tu gracia y tu favor, Señor, esté con nosotros, y guíanos, Señor,
que resplandezca tu rostro en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Somos los pastores Mario y Pati Torres. Nos vemos a la próxima semana. Están cordialmente invitados a acompañarnos en el basement. Tenemos una comidita, así que seguimos ahí con un discipulado, ¿verdad? ¿Tienen hambre? ¿Quiénes tienen hambre? Así que los esperamos allá abajo. Ya está lista la comida, así que vamos para abajo. Gloria a Dios.